En esta tarde, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de los jueces. Ustedes recordarán que estábamos estudiando este libro antes de que comenzara esta situación, lo cual nos obligó de alguna manera a pausar el estudio que estábamos llevando acerca de los jueces de Israel. Hoy seguimos con esa temática. Para los que no pudieron estar con nosotros en los cultos de los días jueves, antes de esta contingencia, por razones diversas, algunas justas, algunas entendibles, otras injustas, algunas que no podrían en ninguna manera justificarnos, han de saber que habíamos comenzado el estudio de este libro habiendo aprendido grandes cosas para el beneficio de nuestra vida espiritual. Habíamos dicho que el libro de los jueces es como un espejo donde se refleja la vida de la iglesia en muchos sentidos cuando hacemos una comparación con el pueblo de Israel. Nosotros a veces leemos la Biblia, los libros históricos en este caso, como una mera historia y no como un relato de algo que pudiera estarnos sucediendo a nosotros. Si nos damos cuenta y somos conscientes de nuestros fracasos, de nuestras prioridades, de aquello que es importante para nosotros, nos daremos cuenta rápidamente que mucho de lo que hizo el pueblo de Israel hoy es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Habíamos dicho que una de las frases más sobresalientes del libro de los jueces es: en aquellos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había algo o alguien en este caso que llamara a la unidad fraternal entre las tribus de Israel, sino que aunque el sacerdote, habiendo ya recibido las tribus su heredad, parecía que la figura del sacerdote no representaba mucho para el pueblo de Israel. Estudiando el libro de los jueces, nos quedamos en el capítulo 10 hasta el versículo 5, donde se nos habla de dos jueces después de un reinado autoimpuesto de Abimelech, quien mató a todos los hijos de Gedeón. Nos quedamos con los dos últimos jueces, cuya vida se narra muy breve en los primeros 5 versículos del capítulo 10, donde se nos habla de Tola, hijo de Púa, que juzgó a Israel 23 años, y de Yair de Galaad, como el último juez que estudiamos nosotros en esta secuencia que llevábamos. Ahora, nosotros nos daremos cuenta, hermanos, que hay como una pausa en el relato que sigue en la historia de los jueces, porque ustedes notarán que en el relato que se viene dando, después de que el pueblo peca, el Señor levanta un juez que los libra y digámoslo así, los guía durante algunos años, mientras vive hasta que muere. Inmediatamente se dice: mas el pueblo hizo lo malo en los ojos de Jehová después de la muerte de tal juez, y el Señor los vendió o los castigó y los entregó en manos de sus enemigos, y el pueblo clamó y les levantó el Señor a otro juez. Hasta este momento en la narración de la Biblia ya habían pasado jueces de mucha influencia cuya vida se narra más extensamente en comparación con otros. Y ustedes notarán que entre la vida de uno y de otro la situación es la misma. Quiero decir, la frase que se repite después de que el juez muere. El primer juez, al menos que se nos narra en el libro de los jueces, es uno llamado Otoniel.
Otoniel. Luego de él le siguió uno llamado Ahod. Después le siguió Samgar y algunos otros. Viene Débora y Barak, viene Gedeón. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que entre estos jueces, estos que les mencioné, entre la vida de esos jueces o la influencia que ellos tuvieron al ser levantado por Dios, una vez que morían, se expresan las mismas cosas. Esto es, que el pueblo se rebeló, el Señor los castiga y les vuelve a levantar. Entre la vida de él y él no tanto, solo se menciona en un versículo su vida, entre ellos y entre ellos. Y la narración es muy sencilla, es muy simple, pues se repite lo mismo. Pero aquí en el capítulo 10 nosotros nos estamos dando cuenta de algo diferente, porque una vez que se levanta Abimelech y muere después de un reinado de 3 años, que fue un fracaso total como una monarquía pasajera, y después de la narración de la muerte de Tola y Yair, la narración se vuelve más extensa con respecto al pecado de los hijos de Israel y la reacción de Dios hacia esta forma de rebelión que el pueblo tenía en contra de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos esta narración, nos damos cuenta que hay una acusación muy enfática, muy extensa, una acusación que se va extendiendo, porque ya no solamente se dice hicieron lo malo en los ojos de Jehová y el Señor los entregó, sino que se hace más, como que la acusación es más amplia, como para hacer notar al pueblo de Israel el pecado en el que estaban incurriendo. Entonces, la narración después del versículo 5 dice así: mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Entonces, de esta narración, antes de que se hable de que Dios levantó a otro juez, a otro hombre que los guió a la victoria, vemos primeramente que se hace una declaración de cuán grande había sido el pecado del pueblo, pues se les acusa de servir a los dioses de las naciones que aún habían quedado. Miren, déjenme ponerles un ejemplo para que vean esta diferencia. En el capítulo 6, cuando ya se habla de la victoria de Barak y Débora en la lucha contra Madián, comienza así el capítulo 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas. Bueno, solamente se hace una declaración muy sencilla de la rebelión. Solo dice: hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de tal pueblo. Pero aquí vemos esta acusación muy amplia en contra del pueblo de Dios, de que habían, a la muerte de Tola, de Yair, en este momento, se desviaron a tal grado que se dedicaron a servir a los dioses, no a un dios, sino a los dioses de los pueblos que aún habían quedado.
Sirvieron o fueron detrás de los Baales, Astarot, de los dioses de Siria, de Sidón, de Moab y de Amón y de los filisteos, razón por la cual la ira de Dios vino sobre ellos. Ahora, es una cosa innegable que cuando el hombre comienza a pecar, su desliz será mayor conforme pasa el tiempo. El pueblo venía, una vez que murió Josué, el pueblo venía de pecado tras pecado, de rebelión tras rebelión. Pero por esta pausa que hace la Escritura para dar más detalle de esta situación, podemos darnos cuenta que el pecado de Israel iba en aumento, iba más y más, creciendo más y más y más en contra del Señor. Rebelión tras rebelión, no hacer caso y no hacer caso. A la gente se le dice una y otra vez que busque al Señor, que deje de hacer eso, que deje de pecar contra el Señor, que deje de cometer tales o cuales cosas que ofenden al Señor. Pero nuestro corazón se vuelve muy engañoso, se vuelve confiado, se vuelve necio, se aferra a lo que quiere, solo para terminar pecando más gravemente y así provocar al Señor a enojo, como este pueblo, y obviamente terminar sufriendo las consecuencias de nuestros actos. Podríamos decir en ese sentido, y a decir verdad, que el hombre es muy necio. Es necio en su proceder cuando hace así, porque cuando actúa de esta manera solamente está actuando contra sí mismo. El pueblo, en este caso, fue vendido en mano de los filisteos y los amonitas. Filisteos y amonitas. Aunque no se ve muy bien, ustedes se darán cuenta que los filisteos estaban ubicados por esta parte. Estas ciudades eran ciudades filisteas: Ecrón, Asdod, Ascalón, Gaza y Gat. Esas eran ciudades filisteas. El Señor los entregó en mano de ellos y de los hijos de Amón. Todo esto, aquí dice, Raba de Amón, la capital, todo acá. El Señor los entregó en mano de ellos. Pero es una cosa muy curiosa que ellos fueron ahora subyugados, maltratados y afligidos por los pueblos cuyos dioses ellos los habían tomado para ser sus dioses. Fíjense, aquellos pueblos que tenían dioses hechos de manos, de sus propias manos, el pueblo los tomó y esos pueblos terminaron afligiendo al pueblo de Dios. Terminaron sufriendo la consecuencia de este pecado. El Señor los vendió en manos de los filisteos y de los amonitas. Esos mismos pueblos fueron los que los subyugaron. El pecado se hizo más grave, más evidente. Comenzaron con un Dios, fíjense, comenzaron con un Dios y terminaron adorando a todos los dioses de los pueblos que aún quedaban. Ahora, noten otra cosa, los pueblos restantes que habían quedado, las naciones, eran muy celosos a la hora de servir a su Dios. Ellos difícilmente iban a ir detrás de otro Dios. Pero el pueblo de Israel no fue detrás de uno, fue detrás de otro. Dejaron a Dios, sirvieron a Astarot, a los Baales, a Quemos, a Moloc. No se conformaron con uno. Los amonitas, cuyo Dios era Quemos, o Moloc, no recuerdo ahora, bien podrían decir, no, nosotros tenemos a nuestro Dios. Y creo saber cuál es. Era Quemos, el Dios de los hijos de Amón. Era su Dios y no iban a servir a otro. Eran idólatras, pero tenían un Dios. El pueblo de Israel tenía el Dios verdadero, lo hizo a un lado y se dedicó ya no solo a buscar uno, sino a buscar a todos los dioses de los pueblos. Ahora, esta actitud, hermanos, es muy evidente también ya en nuestros días.
Cuando nosotros vemos a una persona que no anda sirviendo al Señor, que no busca al Señor, que se le dice que deje de hacer aquello, que deje de ser de aquello otro, a un joven que se le dice termina aquella relación, no te conviene, no te unas en yugo desigual, aquel hermano que se volvió materialista y se le dice, hermano, busca al Señor, no te olvides, aquellas personas que en su necesidad buscaron al Señor y cuando el Señor los bendijo se olvidaron, se les insiste y no hacen caso. Quizás porque piensan que uno quiere fastidiarlos o no lo sé, pero han de saber esas personas que si siguen en ese camino, se les hará más fácil después pecar y pecar y pecar. Ahora fíjense, cuando el pueblo se tomó a los dioses el pueblo de Israel se tomó a los dioses de las naciones que quedaban, quizás pensaron que por haber hecho eso los pueblos los tratarían bien, que se harían amigos, pero contrario a ello, esos pueblos se aprovecharon y los afligieron gravemente por 18 años. No solo los que habitaban del otro lado del Jordán, sino que se envalentonaron, en este caso los hijos de Amón, para cruzar el Jordán. Los hijos de Amón en ese entonces eran fuertes. Acá, acuérdense, acá el río Jordán, el Señor dio heredad a 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés, muy grande en extensión porque tenían mucho ganado. Los hijos de Amón, acá, fue tal la aflicción que comenzaron a hacerles padecer, que ya no solo maltrataron a los de estas tribus, sino que cruzaron el Jordán y se vinieron hasta Efraín. Y durante 18 años, esa fue la situación que padecieron. No pensemos, hermanos, que juntarnos con el mundo traerá beneficios sin consecuencias. Cierto, por un momento puede haber algún bien obtenido, pero a la larga el dolor será mayor. En las relaciones, al andar con el mundo, seguramente tendremos que padecer algo. Hacer negocios con el mundo te dañará al final. Unirte en yugo con los infieles te traerá lágrimas, hermano, así como el pueblo de Israel lo padeció. Dejas de buscar a Dios, comienzas a olvidarlo poco a poco y te vas olvidando de Él como el pueblo de Israel. Démonos cuenta, hermanos, cómo comienza o cómo llegamos al punto donde estamos, tanto en las cuestiones espirituales como en el pecado. La persona que hoy se esfuerza en buscar al Señor, la persona que hoy lucha por buscar al Señor, tuvo un comienzo pequeño, como en su esforzarse, en su vida de oración, comenzó orando poco tiempo, no todos los días, pero su corazón anhelaba. Así que el Señor lo fue impulsando, lo fue motivando y ese hermano fue buscando la ayuda del Señor y se convirtió en una vida de oración con el paso del tiempo. El pecado es igual, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó sintiendo atracción hacia un Dios de alguna nación vecina. Luego, ya no conforme con esa situación, buscaron a otro Dios. Luego, a otro, hasta que se apoderaron de todos los demás y se volvieron ellos un pueblo politeísta. Tenían muchos dioses. El pecado en la vida nuestra se da de la misma forma. ¿Cómo es que llegamos al grado donde estamos? ¿Por qué nos volvimos materialistas? Fíjense cómo comenzamos. No fue que de la noche a la mañana nos convertimos en adoradores de los bienes materiales y buscadores de los bienes materiales. Fue poco a poco. ¿Cómo es que un joven o una joven terminó enredándose con alguien a quien no debía por no tener la misma fe? Pero sus padres, los hermanos le decían, oye,
relaciones con esa persona, no des tu corazón, no te conviene, pero no hacía caso. Esos pensamientos que a menudo tenemos de se va a convertir o yo lo voy a convertir, es una necedad. Y pensaron que así sería. Terminaron cayendo en fornicación, terminaron uniéndose a ellos y hoy su vida es un desastre, no buscan al Señor, ambos, en fin. ¿Cómo una persona dejó de leer la Biblia? No fue de la noche a la mañana. Leía todos los días, dejó de hacerlo, después era cada tercer día, después fue cada 4, después cada semana, hasta que hoy tenemos a personas que no leen la Biblia. El pecado va creciendo, así como este pueblo, comenzar con uno hasta que el Señor los acusa de haberse apoderado de los dioses de los pueblos cuando ellos solamente tenían a su Dios. Ahora, fíjense que el Señor dice aquí que se airó gravemente contra Israel, los vendió en manos de los filisteos, los cuales los molieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán, en la tierra del amorreo que es en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue Israel en gran manera afligido. Entonces viene también otra cosa muy recurrente que se nos narra en los capítulos anteriores. Cuando el Señor los castigaba, el pueblo sufría y después de un tiempo empezaban a decir, sí, Señor, lo lamentamos, perdónanos. Y eso aquí es lo que está pasando. Porque eso es lo que nos está marcando este camino de estos versículos en el capítulo 10. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Fíjense qué cosa tan curiosa. Muere Otoniel, vuelven a hacer lo malo, son afligidos cierto tiempo, claman al Señor y le suscitan a él, a Ot. Muere a Ot, vuelven a pecar, sufren cierto tiempo, claman al Señor y los libra a él. A la muerte de él, vuelven a lo mismo. Entonces uno podría pensar que la actitud que toma Dios aquí para con el pueblo es lo más justo. Sin embargo, debemos admirar la maravillosa misericordia del Señor. Porque en el libro de los Salmos se nos habla de los salvó una y otra vez. Los hijos de Israel ante su gran dolor clamaron como otras veces a Dios. Era como si el pueblo de Israel ya le había tomado la medida al Señor. Vamos a pecar, nos va a castigar, pero nos arrepentimos y Él nos salva. Parece que así es, porque esta misma situación pasó, por lo menos en la narración de la Biblia, 4 o 5 veces. Y entonces aquí parece que viene lo mismo. Bueno, el Señor los está afligiendo, el pueblo clama y ahí va el Señor otra vez. Pero vean la respuesta del Señor. Y Jehová respondió, en versículo 10, y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí os he librado de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Esto era lo justo, era lo correcto, era la reacción normal. La misma gente se cansa de cierto tipo de relaciones y después de un tiempo dicen, ya no queremos, no cambia, siempre es una tras otra, tras otra. Y parece que Dios sigue esa misma línea, ese mismo camino. Parece que el Señor va a actuar de la misma manera. El Señor les dice, ya no los libraré más, ya no más, hasta aquí, ya. Pero entonces parece que hay un ingrediente extra en la humillación. Y el Señor, que conoce los corazones, lo sabe así. El Señor, buscando hacerles ver su pecado, procurando penetrar
la parte más íntima del pueblo de Israel, de sus dirigentes. Les dice: me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en vuestra aflicción. Vayan a Astarot, vayan a Quemos, vayan a Moloch, vayan a Baal. Vayan y díganles. Y el pueblo entonces dice: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciera, solamente que nos libres esta vez. Qué gran misericordia la del Señor, porque la Escritura sigue diciendo: a manera de mostrar su arrepentimiento, quitaron entre sí, versículo 16, los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa, y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Está hablando de Dios. Era su Dios. Era aquel que los había conducido por el desierto. Y la Biblia nos muestra un aspecto del carácter de Dios en relación con su pueblo. No podría yo explicar cómo Dios manifiesta su sufrimiento, porque aquí dice que su alma fue angustiada por causa del pueblo de Israel. No podría explicarlo. Lo que sí puedo decirles es que el Señor de alguna manera muestra que no le es agradable ver que sus hijos sufren, incluso cuando han pecado. Y aquí es donde podríamos detenernos, podríamos pararnos, no decir nada más y contemplar su misericordia maravillosa. Porque el hecho de que su sufrimiento fuera justo podría hacernos pensar que el Señor se había olvidado de mostrar esa bondad que les había manifestado hasta esos tiempos, pero no es así. Hemos pecado, su alma fue angustiada, su corazón por causa de un pueblo que lo había dejado, porque no obstante, me maravilla, no obstante la rebelión del pueblo, Dios los iba a salvar. Pero tenemos que ver que el arrepentimiento está de por medio. Es necesario, sí. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pecado contra el Señor? ¿Y cuántas veces Él se ha mostrado paciente y misericordioso? Algunos de los que ven, de los que escuchan, saben que es así. Se saben que están pecando delante de Dios. Se saben que no le están buscando sinceramente. Y el Señor podría dejarlos. Pero si su corazón se vuelve y dice: sí, es verdad, nos hemos olvidado, no le hemos buscado, nos hemos olvidado de Él, nos hemos alejado de Él, no hemos tenido una relación con Él, hemos preferido otras cosas antes que Él. El Señor está ahí siempre puesto. Fíjense que Él dijo: yo no los libraré más. Ya. Hasta aquí, ya me cansé, podría decir el Señor. Pero en el arrepentimiento de su pueblo y la manifestación de su arrepentimiento, el Señor se vuelve. Qué cosa tan más maravillosa para nuestra vida, para nuestro corazón. Nosotros no hemos sido diferentes a este pueblo, hermanos. Le hemos dejado, hemos olvidado su obra en favor nuestro, hemos servido a nuestro trabajo, hemos servido a nuestra familia, a nuestros deseos, hemos ido detrás de ellos. Algunos se tomaron cosas que los hicieron dioses y sus pensamientos están en sus cosas. Algunos por hacer esto no tienen paz, no tienen quietud, los enemigos les han rodeado, han traspasado o han cruzado el río que hacía división entre ustedes y ellos y ahora sufren. Y aún no se han vuelto al Señor. Ustedes, hermanos, que saben que no están bien, que han abandonado su casa bajo argumentos de lo que pasa, que han dejado su presencia, pero no han dejado de buscar las cosas de este mundo que consideran imprescindibles, como si Dios fuera menos que eso. Y por ello, algunos
Están con miedo, con inseguridad, con temor. Su vida se vuelve más inllevable. Tienen todo, pero no tienen nada. Están bien, pero no están bien. ¿Por qué? Porque han dejado la ley de Dios y han ido en busca de otras cosas. ¿No es así, hermanos? Han dejado la comunión con Dios. Hacen ciertas cosas para no sentirse tan culpables, pero saben que su relación con Dios está muy fría. Algunos buscaron a Dios buscando un beneficio, una bendición, y cuando el Señor se los dio, lo dejaron, y ahora se esfuerzan por aquello que Dios les dio. Hermanos, atendamos a la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas ahora ocupan nuestro corazón que los hemos hecho como dioses, que nos han llevado a olvidarnos del Señor? El pueblo de Israel lo hizo así. Mas vosotros me habéis dejado. ¿Qué harías, hermano, si por la actitud que has tomado el Señor te dijera: ya no te libraré más, ya no, padecerás las consecuencias de tus pecados y ya no, aunque clames a mí, ya no te voy a librar? Eso sería terrible. Pero he ahí las maravillosas misericordias del Señor. Él, a través de las mismas palabras que le dijo al pueblo, buscando hacerlo volver, también nos dice a nosotros. Porque miren lo que le dijo al pueblo: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, amonitas, filisteos, Sidón, Amalec, Maón, y clamando a mí os he librado de sus manos? El Señor bien nos podría decir: ¿no te acuerdas cuando estabas enfermo y clamaste a mí? ¿No te acuerdas cuando estabas en una necesidad tan grande y clamaste a mí y yo puse los medios para solucionar tu necesidad? ¿No te acuerdas cuando tenías miedo de los que te querían hacer daño y clamaste a mí y yo te libré? ¿No te acuerdas cuando tu hijo estaba enfermo y tuviste miedo por él y clamaste a mí y yo lo di en tus manos? Y a pesar de todo eso que yo he hecho en favor tuyo, te has olvidado de mí. ¿No te has dado cuenta cómo me has dejado? Acuérdate, ¿cuántas veces clamaste por un trabajo porque no tenías lo suficiente y yo te di un trabajo? Y ahora ese trabajo lo justifica para ti lo que no haces en favor de mi obra. ¿Cuántas cosas yo he hecho por ti y tú me has dejado? Acuérdate cómo tratas mi ley, no la has tomado. Acuérdate que me has dejado, me has abandonado. No me has buscado en oración, ya no oras, ya no me sirves, ya no amas mi casa, ya no amas mi ley, ya no amas la comunión conmigo. Ven, hermanos, cómo el Señor, así como el pueblo, antes de que siguieran ese mismo camino, el Señor se detiene y les plantea toda la situación hasta ese momento. Y el Señor, antes de que sigamos ese rumbo que nos lleva a la destrucción, nos detiene y nos dice: me has dejado, vuélvete a mí. Bien podría decir Él también: ya no te libraré, pero si tú vuelves con tu corazón y dices: hemos pecado, hemos hecho gravemente, solamente líbranos en este día. Quiere el Señor, hermanos, que la vida del pueblo, que el ejemplo del pueblo sea una enseñanza profunda para nosotros. Que no nos confiemos, que no pensemos que el Señor trató así al pueblo y a nosotros no. No es así. También ha de venir a nosotros de esta manera si no nos volvemos a Él. Quiera el Señor que su palabra no vuelva vacía para nosotros en esta tarde. Amén.